Mari Maripuchilcatufe, Fachantochilcatuain, preposición meu. La preposición meu se traduce según el contexto de la oración, pudiendo tomar formas como en, donde, a, al, hacia al, con, por, que, de, hasta. En ocasiones, meu se lo traduce como un comodín del mapudungún, pero aquí veremos que tiene un número determinado de traducciones al castellano, marcando funciones de espacio, dirección o causa. Como preposición en. Rucameu, en la casa. Guariameu, en la ciudad. Guillatunmeu. Inchemulen rucameu. Yo estoy en la casa. Como donde. Tañichaomeu, donde mi padre. Epu, tañiwenuimeu, kla, puun, ñipeñimeu. Como preposición a. Quiñe. Chiepuwenui amuingu guariameu. Los dos amigos fueron a la ciudad. Epu. Incheule amuan guariameu. Kla. Ule lel juntumean chihuapimeu. Mañana iré a acampar a la isla. Como al o hacia al. Quiñe. Amuai willimapumeu. Amuai willimapumeu. Irá al sur. Al sur. Epu. Tamipuca huellu petua muingen leufumeu. Tus caballos están yendo al río. Kla. Unetumeu kimmapudungulan. Al comienzo no sabía mapudungun. Como con. Lufunti arecomeo. Me quemé con el agua caliente. Epu. Chizalma apolei pinumeu. Kla. Makuntun kltrafnuam chimaunmeu. Me puse la manta para no mojarme con la lluvia. Como por. Quiñe. Rupan quiñe menocontumeu. Pasé por un menocontu. Epu. Chifuchak wentru ngmai ñipeñimeu. El hombre mayor lloró por su hermano. Kla. Chiñuque katruzuami ñizomopuñenmeu. La mujer se preocupó por su hija. ¿Como qué? Quiñe. Chicahuel soy alui chimansunmeu. El caballo es más grande es que el buey. Epu. Fei niei soy mapueimimeu. Él tiene más tierra que tú. Kla. Fei soy pepicahui chipuchemeu. Fei meo kimi. Ella se preparó más que la gente. Por eso sabe. Como de o del. Chi dungumachife afkadilei chimachimeu. El intérprete de Machi está al lado de la Machi. Epu. Chizungun tain pukuificachayen meu. El hablar de nuestros antepasados. Kla. Chitewa
Afkadilei chikarukatu meu. El perro está al lado de el vecino o vecina. Caso anexo es el uso de meu como preposición hasta. Aquí podemos encontrar dos grupos de hablantes que ocupan meu para indicar la palabra hasta o ula también para indicar la palabra hasta. Veamos los dos casos. Quiñe. Fachanto kazawan urkun meu. Hoy día trabajaré hasta el cansancio. Hoy día trabajaré hasta urkun, el cansancio. El otro grupo de hablantes diría Tiwentru urkuigula ventekdawi. El hombre trabajó hasta que se cansó. Traducción literal, el hombre trabajó tanto hasta cansarse. Urkui. Segundo ejemplo. Chimongin meo kusao kei lan pumeo. En la vida se suele trabajar hasta la muerte. Traducción literal. Chimongin en la vida suele trabajar hasta morir. El segundo ejemplo es Mongenlen meo lampukdao keiche. Traducción literal, en la vida la gente suele trabajar hasta morir. Lanpu. Tercer ejemplo, Kla. Chihuichan meo chipuhuentru kehuakeingen lanpumeo. En la guerra los hombres pelean hasta la muerte. Traducción literal, en la guerra los hombres suelen pelear hasta morir. Lanpu. El otro grupo de hablantes diría la misma idea de la siguiente manera. Weichan meo tipuhuentru lampuke wakeingen. Siendo la traducción literal, en la guerra los hombres suelen pelear hasta morir. Lampu. Feimuten peukeleaimen compuche.